Seguir con los días. Todavía estamos en la primera unidad. Hoy voy a tratar de terminar la primera unidad para que se pueda entregar la tarea lo más pronto posible y ustedes puedan terminar también sus actividades. En el día 8 dice: en esta sección aprenderás a identificar los cuantificadores en proposiciones. En el antes de empezar, que son los conocimientos previos, dice: piensa el significado de las palabras todo y alguno y escribe con tus palabras el significado de cada una de las oraciones de la imagen del pizarrón y los jóvenes. Dice: me comí todos los bananos. En el mes de junio tiene algunos días nublados. O sea que en este caso, en la primera parte que se está señalando aquí, no lo voy a escribir, pero ustedes lo pueden ir señalando en esta parte. Si ustedes se dan cuenta, los dos términos que tenemos acá son diferentes, no tiene nada que ver el primero con el segundo, o sea, son dos expresiones que son independientes, pero hay términos aquí que son importantes. Por ejemplo, me comí todos los bananos. Eso significa que estamos hablando de un espacio o de algún lugar específico donde había una cantidad de bananos. Él se comió todos. A esto es lo que nosotros vamos a llamar como cuantificador universal. O sea que en este caso, lo que exista de un universo, que puede ser, el universo puede ser dividido en ¿cómo se llama?, en lugares específicos. Entonces el universo no va a significar siempre todo de todo el mundo, sino que va a señalar, en este caso de matemática, de algún lugar en específico. Por ejemplo, digo, aquí están todos los bananos de la casa, entonces estamos hablando del universo de aquí de mi casa, y se comieron todos. Entonces puede ser que un universo se esté hablando de un país. Por ejemplo, todos los nacidos en Guatemala son guatemaltecos. Entonces eso sería una expresión. El todos, el término todos, está señalando un cuantificador universal. Entonces miremos el otro ejemplo. Dice: en el mes de junio tiene algunos días nublados. Algunos significa que se tiene más de uno. O sea, en este caso no estamos diciendo que ninguno, estamos diciendo que se tiene más de algún día que es nublado. Entonces ese sería un cuantificador existencial, o sea que existe por lo menos uno, que esa es la idea entre estos dos términos. El todos significa todo de un universo, y el algunos señala que es más de alguno, o que existe en algún caso que suceda eso, por lo menos algún caso. Bueno, miremos entonces qué nos dicen los conocimientos nuevos. En los conocimientos nuevos no dice lee y aprende, dice todo, piensa y responde. ¿Qué diferencia hay entre las siguientes proposiciones? Todos los números naturales cuya última cifra es 0 o es 5 son divisibles entre 5. Eso significa que cualquier número que sea natural, y aquí lo está especificando, recuérdense que aquí se está especificando números naturales. Este sería el universo que se está estudiando en esta proposición. Todos los números naturales cuya última cifra es 0 y 5 son divisibles dentro de 5. Eso significa que aplica para todos. Esta es una proposición o un cuantificador universal. Dice: algunos cuadriláteros tienen ángulos rectos. Algunos nos va a señalar en un cuantificador existencial, que existe más de alguno caso que se dé esta situación, pero no es en todos, que eso es lo que se está señalando con este cuantificador existencial. Las dos proposiciones se diferencian por la cantidad de elementos que cumplen con la condición establecida. Dice: en cada enunciado, en la primera proposición, todos los números naturales cuya última cifra es 0 y 5 cumplen con la condición, mientras que la segunda proposición, solo algunos cuadriláteros cumple con la condición. La palabra todos y algunos son llamados cuantificadores, y existen dos tipos, que es el cuantificador universal para todos y el cuantificador existencial para algunos. El cuantificador universal se utiliza para afirmar que todos los elementos de un conjunto cumplen con una condición o propiedad determinada. Además que todos pueden utilizar cualquier o cada una de las
para cualquiera o a cada. En el ejemplo, todos los triángulos tienen 3 lados, cada triángulo tiene 3 lados. Cualquier triángulo tiene 3 lados. En cambio, en el cuantificador existencial se utiliza para indicar que existen uno o más elementos. Por eso yo les decía más de alguno. En el conjunto que cumple la condición o propiedad determinada. Además, algunos se cumplen para utilizar el que existe algún o hay. Por ejemplo, algunos triángulos son amarillos. Existen triángulos amarillos. Hay triángulos amarillos. Ahora aquí nos pregunta qué tipo de cuadrilátero es utilizado en cada proposición. Cualquier número divisible entre 2 es un número par. Cualquier. O sea que en este caso el cualquier estamos señalando en un cuantificador universal, porque es cualquier. Algunos cuadriláteros tienen ángulos obtusos. Este sería un cuantificador existencial. Vamos a ver ahora aquí en el caso de aquí nos señala que vayamos marcando el tipo de letra que se utiliza en cada proposición. E para existencial y un para universal. Cualquier ser humano es racional. Aquí tenemos que ir colocando para su idea si es existencial, si se aplica para cualquiera o es universal, dependiendo como nos lo están diciendo en este caso. Cualquier significa un término de universal. Existe un número natural que solo tiene 2 divisores. Existe un número, esto ya nos lleva por el existencial. Existe. Todos los estudiantes son respetuosos. Aquí estamos hablando de todos, eso significa universal. Algunos días del año son para descansar. Algunos, aquí nos están hablando de existencial. Ahora miremos, hay polígonos que tienen 5 lados. En esta quiero que la analicen, que sería si existencial o universal. Muy bien. En el día 9 ya entramos a relacionar fracciones y decimales. Entonces aquí ya tenemos que tener ideas de lo que se ha visto en los años anteriores. Aquí dice, escribe la fracción que representa la parte pintada de la cinta en el cuadro que corresponde. Entonces si ustedes observan, aquí tenemos un polígono que fue seccionado por iguales tamaños de rectángulos. Entonces si nosotros contamos cuántos rectángulos tenemos en este rectángulo grande, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ese sería el denominador. Y lo que está pintado sería lo que va a señalar el numerador. Por lo tanto, las secciones que se hacen en una unidad nos va a señalar la parte dividida, que es el denominador, y la parte que está sombreada o pintada nos va a señalar la parte del numerador, que es lo que se está tomando en este caso. Miremos, nuevamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí ya tenemos 8 secciones, y de estas secciones están pintadas 5. Entonces es 5 octavos. Miremos acá, la división es más grande, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y la parte pintada sería 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y la parte pintada representaría el 1. Ahora, aquí dice, escribe el decimal que representa la parte pintada del cuadrado. Ahora, aquí nos están pidiendo que lo representemos en número decimal. En este caso, pues, si quisiera hablar acerca de cómo se llama, de la situación aquí, podríamos hacer una comparación de fracción y punto decimal. Por ejemplo, si miramos las partes que están seccionadas, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 divisiones que tenemos en esta parte. Y de esas divisiones podríamos señalar que de esas 11 divisiones podríamos señalar que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 están pintadas. Entonces nosotros podemos señalarlo de esta manera, porque aquí nos va a ser más fácil el hacerlo de esta, porque aquí sí están divididos tanto en parte vertical como horizontal, entonces es más sencillo. Pero aquí tendríamos que hacer una división prácticamente de 7 y 11. Entonces
¿cuántos 11 caben en 7? Pues serían 0. Entonces ya colocamos aquí 0 y bajamos el 7, agregamos un punto, agregándole un 0 a este. Ahora podríamos decir cuántos 11 caben en 70. Vamos a ver, vamos a colocarlo mejor por aquí porque no nos va a caber. Aquí sería 7 y 11. Podemos colocar el 0, punto. Y pues ya 0 por 11 nos da 0. Y como ya tenemos el punto, pues ya sabemos que podemos bajar un 0. Ahora, ¿cuántos 11 caben en 70? Sería 6. Eso nos daría 66. A la hora de restarlo, pues esto nos quedaría 4. Y como ya tenemos el punto aquí, podemos bajar otro 0. ¿Cuántos 11 caben en 40? Pues serían 3, que eso nos daría 33. A la hora de restarlos, pues esto nos daría 7. Y ya que tenemos el punto aquí, lo podemos ir bajando. Esto nos daría 6. Y nuevamente se volvería a repetir que este sería el patrón de repetición 63, por lo que estoy viendo en este caso. Entonces, eso sería lo que nosotros podríamos hacer en esta situación, ¿verdad? Hacer la división para poder ver en cuánto se está haciendo esta sección. Entonces, como nos está pidiendo que lo representemos en decimal, sería 0.63, que se va repitiendo el 63. Muy bien, lo mismo van haciendo ustedes en esta parte. Podemos ir haciéndolo así y después convertirlo, que esa es la idea. Y yo solamente estoy dando una sugerencia de cómo se puede ir haciendo estas divisiones. Convierta la fracción 1/8 a un decimal, dice. En este caso, si ustedes se dan cuenta, colocamos el 8 fuera del óvelo. Quiero comentarles que el símbolo que nosotros tenemos aquí es al que se va a conocer como óvelo. Y el óvelo, pues, es la casita que muchos decían en primaria, pero el término correcto es óvelo. Entonces, esta prácticamente pues nos va a señalar la división. Si ustedes se dan cuenta, el 8 se colocó aquí afuera y el 1 se colocó aquí adentro. Solamente que como acá se agregó un punto, de una vez se agregó el 0 aquí para poder decir cuántos 8 caben en 10, que sería 1. 1 por 8 nos da 8 y a la resta nos da 2. Podemos bajar un 0 ya que tenemos el punto. ¿Cuántos 8 caben en 20? Serían 2, porque 2 por 8 serían 16. Se restan este 4, como tenemos el punto aquí, podemos bajar un 0 y así nos vamos sucesivamente. O sea que 1/8 es 0.125. Dice ahora, observa la figura que tenemos, figura 1, aquí está. Ahora, 1/8 es 0.125, significa que 1/8, 1 dividido 8, perdón, es 0.125, significa que 1/8 es equivalente a decir 0.125. Ahora dice, convierte los números decimales, estos decimales que tenemos, a fracciones. Entonces, aquí tendríamos que hacer la parte opuesta de lo que estábamos trabajando en este caso. Entonces, hay diferentes formas de hacerlo. Quiero indicar, por ejemplo, el 0.4. Yo puedo multiplicarlo por 1 y dividirlo por 1. Y voy a agregarle ceros a los números que están antes de este último número, que sería un 0 y un 0. Para que así al multiplicar 0.4 por 10, este me dé 4. Y como aquí no tenemos denominador, 1 por 10 me da 10. ¿Por qué estoy multiplicando por 10 y dividido 10? Porque si yo divido estos dos, 10 dentro de 10 me da 1. Y 1 por 0.4 es igual a 0.4. O sea que esta representación de 4 décimos es 0.4. Ahora esta fracción yo la puedo simplificar. Porque los dos tienen mitad. Tanto el 4 como el 10. Entonces la mitad del 4 es 2 y la mitad del 10 es 5. Y aquí ya tenemos representado el 2/5, que es la representación de acá. Lo mismo sucedería con el 1.2. Por ejemplo, 1.2, vamos a multiplicar por 1, dividir dentro de 1 para que no sea un número sacado por la manga. Y aquí vamos a multiplicar, agregar un 0. Así nos quedaría 12 décimos. Lo único que podemos hacer aquí es, bueno, no lo único. Si ustedes se dan cuenta, cuando el numerador es más grande que el denominador, se le conoce como fracción impropia. Entonces yo puedo convertir esto a una expresión que se considera como mixta.
Pero podemos hacer primero la simplificación, ya que los dos tienen mitad, la mitad de 10 y la mitad de 12. Esto sería 6 y 5. Ahora, ¿cómo vuelvo esto a fracción mixta? Bueno, entonces vamos a colocar el de arriba adentro y el de abajo afuera. ¿Cuántos 5 caben en 6? Sería 1. Restamos. Y como en este caso podemos agregar un valor que tenemos aquí, entonces ya nos quedaría este como el entero, este como el numerador y este como el denominador. Entonces, ¿cómo se representaría 6 quintos en fracción? Sería un entero, un quinto. Miren, este es el entero, este es el numerador y este es el denominador. Entonces, esta es la representación de un quinto. ¿Puedo convertir de fracciones impropias a mixtas y de mixtas a impropias? Sí se puede. Por ejemplo, si yo multiplico 1 por 5, por ejemplo, para convertir de esto a esto, puedo multiplicar 1 por 5, es 5, más 1 me da 6, y el 5 solo se copia, que es el mecanismo que se está utilizando aquí para convertir. 3 por 5 son 15, más 1 es 16, y si se dan cuenta, el denominador siempre se va a copiar. Bueno, aquí nos pide convertir las fracciones a números decimales. Entonces yo lo que les sugiero es hacer las divisiones. Por ejemplo, voy a hacer la segunda para que ustedes vayan viendo cómo es, ya que esta es impropia. Entonces lo único que podemos hacer acá, ya que lo tenemos en impropia, es tomar la fracción, solamente la fracción, ya que un entero 2 quintos es como decir 1 más 2 quintos. Entonces convertamos esto y sumémosle a 1. Vamos a ver cómo nos quedaría acá. Yo puedo agregar el 0. ¿Cuántos 5 caben en 2? 0. 0 por 5 me da 0. Bajamos el 2. Podemos poner un punto y agregamos el 0. ¿Cuántos 5 caben en 20? 4. Entonces este sería 5 por 4 me da 20 y la resta de esto me da 0. Eso significa que 2 quintos es como decir 0.4, que es lo que nosotros tenemos aquí, miren. Y a la hora de sumar 1 más 0.4 nos va a quedar 1.4. Ese sería nuestro resultado en una expresión en decimales. Ahora dice aquí, convierte los números decimales a fracciones. Voy a tomar este. Por ejemplo, aquí tenemos 2.5. Podemos volverlo. Vamos a cambiarlo de color para que ustedes lo puedan observar. Vamos a multiplicar por 1, dividido entre 1, y como tenemos un número antes, ya sabemos que agregamos el 0. 2.5 por 10 es 25, y aquí es 10. Si ustedes se dan cuenta, los dos tienen quinta parte. Podemos simplificar. La quinta parte de 25 es 5 y la quinta parte de 10 es 2. Ahora convertimos, hacemos la división. ¿Cuántos 2 caben en 5? Serían 2. 2 por 2 serían 4. Y podemos agregar un punto para que coloquemos un 0 acá. Ahora, ¿cuántos 2 caben en 10? Serían 5. Y esto nos daría... perdón, aquí nos están pidiendo que lo convertamos a fracciones, disculpen. Ya está convertido aquí a fracción. Lo único que nos hace falta acá es volverla mixta, porque es una fracción impropia. Entonces con esto nosotros nos podemos solamente con eso. Yo lo estaba volviendo a dividir y iba a quedar de 2.5, pero aquí lo único que vamos a hacer es convertirlo a fracción mixta. A ver, ¿cuántos 2 caben en 5? Serían 2. Esto nos quedaría 4. Y la resta, esto nos daría 1. Recuérdense, este sería el entero, este sería el numerador y este sería el denominador. Entonces, esta sería la representación en mixta y esta en fracción impropia. Quiero señalar de que nos están diciendo a fracciones, pero no aquí nos están diciendo no nos están diciendo si esas fracciones mixtas o a impropias. Entonces, mejor lo dejemos representado las dos por cualquier cosa que solicite su docente. Muy bien, en el día 10 dice, ya es un examen de lo anterior. Aquí, de todo lo que se ha visto en los días anteriores, dice, determina el valor de las proposiciones simples o compuestas, marcando una X donde corresponde. Si la proposición es compuesta, escribe el nombre del conectivo donde corresponde. Dice, un año tiene 11 meses. Entonces, obviamente, el año no tiene 11 meses. Y acá no hay un conectivo porque esta es una proposición simple.
solamente es algo que nosotros podemos calificar. Dice, si ayer fue jueves, entonces hoy es sábado. Eso es falso, pero este sí tiene un conectivo. Miren, sí, entonces. A este conectivo se le llama implicación. Por los términos que tenemos aquí. Si ayer fue jueves, entonces hoy es sábado. Esto es falso, porque si ayer sería jueves, entonces hoy sería viernes. Por eso es de que se coloca falso, la conclusión es falsa, pero el conectivo que se está utilizando aquí es sí entonces. El cuadrado tiene 4 ángulos rectos. O, miren, aquí tenemos el término o, el conectivo. El cuadrado tiene 4 ángulos agudos. Miren, aquí el conectivo lógico o dice que va a ser verdadero siempre que uno de los dos términos que se dividan con el conectivo lógico sea verdadero. El cuadrado tiene 4 ángulos rectos, eso es verdadero. El cuadrado tiene 4 ángulos agudos, eso no es cierto. Entonces, pero como uno de los dos es verdadero, recuérdense por el o, entonces esto va a ser verdadero. Vuelvo a recordar, aquí lo teníamos. Miren, en el o se simboliza con esto, miren, el o. Y va a ser verdadero siempre que tengamos uno que sea verdadero, y cuando los dos son falsos, entonces es falso. Entonces ese sería el o. ¿Y cómo se le llama a esto? Y esto lo hablamos hace unos días. El o tiene un término importante, inclusive aquí lo habíamos señalado. Vamos a ver. Aquí está. El o se le conoce como disyunción, y el y como conjunción, el sí entonces como implicación, y sí, solo sí es doble implicación, para que ustedes vayan observando lo que se tiene que ir colocando aquí. Entonces vuelvo a representar para que así ustedes lo tengan presente. El o es una disyunción. Entonces eso es lo que colocaríamos en esta parte, es una disyunción. Ahora dice 3 por 5 es 10, obviamente esto es falso. 2 más 8 es 10, eso es verdadero, pero el conectivo que nosotros tenemos aquí es un y. Y miremos en las tablas de verdad. Esta dice el y, eso lo tenemos más atrás inclusive. Vamos a ver cuando hablamos de y. Vamos a ver. Aquí está. En el caso del y es una conjunción. Y en su tabla dice que va a ser verdadero solamente cuando los dos son verdaderos. Si hay un falso, es falso. Eso es lo que nos está diciendo este conectivo. Por lo tanto, tenemos un verdadero y un falso con un conectivo y. Entonces esto es falso. ¿Y cómo se llama esto? Una conjunción. Ahora, 3 por 5 es 15. Esto es verdadero. Sí y solo sí. Es una doble implicación. 15 dividido entre 3 es 5. Y esto es verdadero. Entonces, si ustedes recuerdan, en la doble implicación va a ser verdadero cuando los dos sean iguales. Ya sea que los dos sean verdaderos o los dos sean falsos, va a ser verdadero. Y si son diferentes, es falso. Por lo tanto, esta es verdadera. Y esto se le llama doble implicación. Bueno, entonces voy a seguir haciendo videos para hablar de la segunda unidad. Yo les deseo éxitos.